Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a hacer una comparativa entre dos productos que uno parece la copia del otro. En este caso nos vamos a centrar en limpiadores faciales. Tendríamos por un lado el famoso limpiador anti-imperfecciones de la conocida marca CeraVe versus el limpiador anti-imperfecciones que ha desarrollado Revuel. En este vídeo vamos a ver fundamentalmente las similitudes, las diferencias, a qué tipo de piel se adaptaría mejor uno u otro y sobre todo saber cuál escoger según nuestras necesidades. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Hace unos días estaba en Druni mirando nuevos cosméticos para analizar, mirando qué novedades podría encontrar, y cuando estaba delante de la estantería de los productos de la marca Revuel, vi una balda que me recordó muchísimo a todos los productos de la marca CeraVe. Así que me pareció muy interesante hacer en el canal una comparativa para ver si realmente estos productos de la marca Revuel, que son más low cost, valen la pena. De todos los productos que había, me decanté por el limpiador anti-imperfecciones, que es ideal para pieles mixtas, grasas, que tienen imperfecciones, granitos, etc. Antes de comenzar con la comparación de ambos productos, quería hablar un poco de las ceramidas. Hace ya muchos años que hice en el canal un vídeo en el que hablaba del papel de las ceramidas en nuestra piel, que os lo voy a dejar por aquí arriba, pero quería incidir también en este vídeo un poco en sus propiedades y beneficios que tienen en nuestra piel. Y es que en aquel vídeo comentaba y hacía la comparativa de las ceramidas como el cemento que uniría los ladrillos de una pared. Y es que es una forma muy fácil de poder entender así cuál es la finalidad y las propiedades, ¿no?, que tienen estas ceramidas en nuestra piel. Y es que las ceramidas destacan por mantener la hidratación en nuestra piel, por lo tanto previenen la sequedad, mejoran la elasticidad, la protegen frente a agentes externos y por último también pueden ayudarnos con las posibles irritaciones en nuestra piel. ¿Y qué ocurre si el nivel de ceramidas es bajo? Pues notaremos nuestra piel muy seca y además el proceso del envejecimiento se verá mucho más visible en nuestra piel. Estas arrugas, líneas de expresión se verán mucho más marcadas debido a esta falta de hidratación en nuestra piel. Y bien, sabiendo un poquito qué hacen las ceramidas en nuestra piel y por qué son tan importantes, vamos a empezar a hacer la comparación de estos dos productos, que me ha parecido una comparación muy interesante. Y vamos a comenzar hablando con la cantidad de ingredientes que tienen cada uno. Y es que mientras que el limpiador de Revuel tiene 20 ingredientes en total, el de CeraVe contiene 27, pero aquí lo importante son los ingredientes que tienen en común, que en este caso serían 8. Sabiendo esto, vamos a profundizar en los diferentes ingredientes que tienen y los que tienen en común. Y esto va a ser muy importante para saber cuál escoger según las necesidades de nuestra piel. Vamos a empezar hablando de los agentes de limpieza. Estamos frente a un limpiador, un producto que va a limpiar en profundidad nuestra piel. Y aquí viene la primera diferencia, y es que aunque ambos tienen la misma cantidad de agentes de limpieza, el de Revuel contiene un sulfato en su listado de ingredientes, mientras que los limpiadores que contiene CeraVe, estos agentes de limpieza, son agentes de limpieza suaves. Por lo tanto, para todas aquellas personas que cumpláis los requisitos de tener piel mixta, grasa y con imperfecciones, tened en cuenta que el de Revuel, al contener el sulfato, para aquellas pieles que además sean sensibles, se adaptaría un poquito mejor el de CeraVe, debido a que sus limpiadores son limpiadores suaves. Algo que tienen ambos productos en común es que ninguno contiene siliconas en su composición. Sé que muchas personas no queréis que vuestros cosméticos contengan siliconas. Tengo un vídeo hablando de los tipos de siliconas, si son seguras, si no, os lo voy a dejar por aquí arriba, pero sí que quería añadir este tipo de información para que lo tengáis en cuenta. Así que ninguno de ellos contiene siliconas en su listado de ingredientes. Pasamos a hablar de un activo bastante controversial a veces, que además suele venir incluido en muchos productos que están formulados para pieles mixtas y grasas, que sería el alcohol. El de Revuel contiene alcohol en su composición, mientras que el de CeraVe no contiene. Pero sí que tengo que incidir en el número, en el orden en el que está este alcohol
en el listado de ingredientes de Revuel, ya que se encuentra en el número 10 de 20 ingredientes en total. Realmente este alcohol, el hecho de que pudiera provocar algún tipo de irritación en pieles sensibles, etcétera, sería prácticamente imposible. Tenemos por encima muchos activos que son hidratantes, que son emolientes, así que realmente sería muy complicado, pero también sé que muchas personas no queréis utilizar productos que contengan alcohol porque sentís que reseca mucho vuestra piel. En este caso la concentración va a ser muy bajita y sería muy complicado tanto que resecara la piel como que pudiera dar cualquier tipo de irritación, pero sí que quería compartir que el de Revuel sí que contiene alcohol en su composición, pero el de CeraVe no. Y ahora vamos a hablar de los activos interesantes, estos activos que tienen unas propiedades un poco más interesantes en cuanto a la orientación de este producto. Y es que ambos productos contienen ceramidas, contienen ácido salicílico y contienen niacinamida. Pero lo más importante aquí es el orden en el que se encuentran en el listado de ingredientes, también otros activos diferenciadores y sobre todo, y lo más importante, la cantidad de ceramidas. Y es que aunque tienen en común el hecho de que contienen niacinamida y ácido salicílico, en cuanto a las ceramidas, el de Revuel solamente contiene una ceramida, mientras que el de CeraVe contiene 3 tipos de ceramidas. Esto en cuanto a pensar a qué tipo de piel se adaptaría mejor y este poder de mantener la hidratación en nuestra piel, tengamos en cuenta que el de CeraVe contiene más activos que tienen esta acción, tiene más ceramidas que podrían hacer todo esto en nuestra piel. Por supuesto, además de estos activos que tienen en común, también tienen activos diferentes en su composición. Centrándonos en el limpiador de Revuel, tendríamos la inulina y el oligosacárido alfa-glucano. Estos dos activos fundamentalmente actúan como emolientes y humectantes. Van a ayudarnos a suavizar nuestra piel y también nos van a aportar hidratación. Por otro lado, si hablamos del limpiador de CeraVe, entre sus activos distintos con respecto al de Revuel podríamos destacar el ácido hialurónico hidrolizado y la fitoesfingosina. El ácido hialurónico ya sabemos que fundamentalmente es un humectante, nos aporta hidratación y también ayuda que estas líneas de expresión, arruguitas, tengan un mejor aspecto. Por otro lado, tendríamos esta fitoesfingosina, que es un plus con respecto a todos los activos que estamos viendo. Y es que además de mantener esta función barrera y mantener la hidratación en nuestra piel, tenemos que tener en cuenta que también tiene acción antiinflamatoria y antimicrobiana, ideal para aquellas pieles que tienen acné, granitos, para poder tratar esto. Así que es verdad que estaría mejor orientada para este tipo de pieles, no solamente mixtas y grasas, sino que también tengan acné. Y bueno, antes de hacer un poco las conclusiones de cuál escoger según nuestras necesidades, vamos a hablar de un factor muy importante, que sería el precio. Y es que aquí estamos pudiendo ver la diferencia de precios que tenemos entre menos de 3 euros el de Revuel versus el de CeraVe, que cuesta más de 10 euros. Es verdad que además las cantidades en mililitros también son distintas, esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de valorar el precio, pero podemos ver esta gran diferencia. Pero lo más importante y la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es, ¿realmente cuál valdría más la pena? ¿Cuál se adaptaría mejor a las necesidades de nuestra piel? ¿Y realmente qué vamos a conseguir con este producto? Pues bien, como he comentado, ambos están orientados a pieles mixtas, grasas y con imperfecciones, granitos, etc. Pero tenemos que tener en cuenta que si tenemos una piel sensible, se adaptaría muchísimo mejor el de CeraVe. ¿Por qué? Por estos agentes de limpieza que hemos comentado. Los agentes de limpieza de CeraVe son agentes de limpieza suave, mientras que los limpiadores que encontramos en Revuel hemos visto que contiene un sulfato en su composición y puede tener un potencial más irritativo, especialmente en aquellas pieles más sensibles. Añadido a esto, si buscamos una limpieza en profundidad de nuestra piel, pero que nuestra piel no quede tirante tras esta limpieza, también sería el de CeraVe mejor elección. ¿Por qué? Lo hemos visto, contiene más ceramidas en su composición. Los activos que contiene con esta acción humectante, emoliente, están mucho más arriba. Así que vamos a hacer una limpieza en profundidad, pero no vamos a sentir esta tirantez en nuestra piel. Vamos a sentir que nuestra piel que está bien hidratada a pesar de haber hecho una limpieza en profundidad. Por supuesto, añadir lo que comentaba cuando estaba hablando de estos activos diferenciadores.
Si nuestra piel, además de ser mixta y grasa, tiene acné, granitos, imperfecciones, sería ideal otra vez el de CeraVe. ¿Por qué? Porque contiene esta fitosfingosina. La fitosfingosina hemos visto que tiene esta acción antimicrobiana en nuestra piel, que es cierto que nos va a ayudar a mantener a raya todas estas bacterias que puedan provocar estas infecciones, estos granitos, pero además nos aporta hidratación. Hemos visto que en el de Revuel encontrábamos alcohol, que también va a poder tener esta acción antimicrobiana muy interesante, pero en cuanto a una mayor acción para estas personas que tengan el acné, esta fitosfingosina sería mejor, porque no solamente mantiene a raya el acné, sino que no reseca la piel. Además, si buscamos una opción sin siliconas, ya he comentado al principio que ninguno de ellos las contiene. Y por último, si buscamos una opción más económica, evidentemente aquí Revuel sí que sería una opción mucho más barata para aquellas personas que estén buscando un limpiador para pieles mixtas y grasas que sea más económico, una versión un poco más low cost. Pero sí que es cierto que si estamos esperando encontrar simplemente una versión low cost de CeraVe en Revuel, hemos visto que a pesar de que tienen algún ingrediente en común, en cuanto a la acción de mantener nuestra piel bien hidratada tras una limpieza, CeraVe sería el claro ganador. Si simplemente estamos buscando un limpiador para pieles mixtas y grasas que nos pueda aportar también algo más diferenciador, como puede ser por ejemplo la inulina que hemos visto, otros activos interesantes, el de Revuel puede ser una buena opción low cost. Pero si lo que más nos preocupa es que al limpiar nuestra piel siendo mixta y grasa quede muy tirante, nos falte esta hidratación y también queramos que nuestra piel se vea muy bien, que mantengamos a rayas estas arruguitas, líneas de expresión, a pesar de tener pieles mixtas y grasas, el de CeraVe definitivamente sería nuestra opción a elegir. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en los comentarios si ya conocíais esta versión que ha lanzado Revuel, que es muy similar a la de CeraVe. Si utilizáis limpiadores de CeraVe habitualmente, si habéis probado el de Revuel, por favor dejadme todas vuestras experiencias aquí en los comentarios y por supuesto, si os gustaría que hiciera más comparaciones, análisis, etcétera, de cualquier producto, también sabéis que podéis dejármelo aquí en los comentarios, que yo siempre que tenga un ratito intentaré hacer un vídeo para que aprendamos, profundicemos y veamos las diferencias en todos estos tipos de productos. Por supuestísimo, añadir que muchísimas gracias a todas las personas que estáis ahí, que seguís apoyándome, que seguís dándome toda la energía para poder seguir haciendo todos estos vídeos. Es algo que me encanta, es algo que me llena por completo y me hace muchísima ilusión saber que a muchas personas os gusta y que también os está ayudando mucho a saber escoger qué productos se adaptan bien a vuestras necesidades. Así que simplemente puedo deciros que muchas gracias. Gracias por estar ahí, gracias por todas vuestras palabras. Me hacéis muy feliz. Es increíble, me siento completamente feliz, llena, con muchas ganas, así que simplemente puedo daros las gracias y deciros que nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!